Hay un mundo a 1400 millones de kilómetros del Sol que no debería existir una esfera dorada rodeada por anillos imposibles, tan perfectos que parecen artificiales. Cuando Galileo lo vio por primera vez en 1610, su mente no pudo procesarlo. Creyó que el planeta tenía orejas, un gigante tan vasto que dentro cabrían 760 tierras, y sin embargo, tan ligero que flotaría en el agua como una pelota de playa cósmica. Pero esa belleza hipnótica esconde algo aterrador. Vientos que soplan a 1800 kilómetros por hora, tormentas del tamaño de continentes que duran siglos, una atmósfera sin superficie donde caerías eternamente hacia un núcleo de oscuridad y calor aplastante. Y en su polo norte, algo que desafía toda lógica, un hexágono perfecto, una tormenta de 6 lados tan grande que dentro cabrían 2 tierras girando como un cristal geométrico en medio del caos. Sus anillos son aún más extraños, cientos de miles de kilómetros de extensión, pero apenas 10 metros de espesor, más delgados proporcionalmente que una hoja de afeitar sobre una ciudad. Billones de partículas de hielo flotando en un río de cristal que refleja la luz como un halo divino o una jaula de luz helada. Son los restos de una tragedia, una luna antigua que se acercó demasiado y fue despedazada violentamente por la gravedad del gigante. Sus entrañas esparcidas en órbita para formar este monumento funerario que ahora admiramos como arte, pero hay algo más que nadie te dice. Los anillos están desapareciendo, cayendo lentamente hacia el planeta en forma de lluvia. En 100 millones de años ya no existirán. Somos extremadamente afortunados de haber evolucionado justo ahora, en el único momento de la historia cósmica en que Saturno luce su corona más espectacular y lo que descubrirás en sus lunas heladas sobre la posibilidad de vida en la oscuridad. Cambiará para siempre tu comprensión del sistema solar. Quédate hasta el final y contempla al Señor de los Anillos en toda su gloria letal. El viaje hacia la verdadera frontera del sistema solar comienza cuando dejamos atrás la seguridad de los mundos rocosos y cruzamos el cinturón de asteroides para adentrarnos en el dominio de los gigantes gaseosos, donde la realidad se vuelve fluida y la gravedad reina con una tiranía absoluta que esculpe la materia en formas que desafían nuestra comprensión estética y científica, obligándonos a confrontar la existencia de una joya colosal que flota en la oscuridad a 1400 millones de kilómetros del Sol, brillando con una luz pálida y dorada que ha hipnotizado a la humanidad desde que los primeros astrónomos levantaron la vista hacia la noche y notaron que esa estrella se movía con una lentitud majestuosa que le valió el nombre del dios del tiempo y de la agricultura, el devorador de sus propios hijos. Saturno no es simplemente un planeta más en la lista de cuerpos celestes que orbitan nuestra estrella, sino que es una anomalía visual y una obra maestra de la arquitectura gravitatoria que parece diseñada artificialmente por su perfección geométrica y por la presencia de ese sistema de anillos que lo rodea como un halo divino o una jaula de luz helada, convirtiéndolo en el objeto más reconocible y al mismo tiempo más extraño de nuestro vecindario cósmico, un lugar donde la belleza es directamente proporcional a la violencia de las fuerzas que la sostienen en un equilibrio precario que ha durado años. Cuando Galileo Galilei apuntó su rudimentario telescopio hacia este mundo en 1610, su mente no pudo procesar lo que veía y describió al planeta como si tuviera orejas o asas laterales, incapaz de comprender que estaba viendo un disco plano de escombros que rodeaba una esfera perfecta, lo que nos habla de la capacidad de Saturno para confundir y desafiar la lógica humana desde el primer contacto visual, presentándose como un acertijo, envuelto en gas que tardaríamos siglos en descifrar correctamente para entender que esas orejas eran en realidad la estructura más vasta y delgada del sistema solar. La magnitud de este gigante es aterradora. Si nos detenemos a pensar en las escalas, pues en su interior podrían caber 760 tierras, y sin embargo su densidad es tan baja que si existiera una bañera lo suficientemente grande para contenerlo, el planeta flotaría en el agua como una inmensa pelota de playa cósmica hecha de hidrógeno y helio, lo que crea una paradoja entre su tamaño monstruoso y su ligereza etérea, recordándonos que en el espacio, la masa y el volumen
no siempre juegan con las mismas reglas que en nuestra experiencia terrestre. Al acercarnos a su atmósfera superior, nos encontramos con un mundo sin superficie, donde no existe un lugar donde poner el pie ni una frontera clara entre el gas y el líquido, sino una transición gradual y terrorífica hacia las profundidades, donde la presión aumenta exponencialmente hasta aplastar cualquier objeto fabricado por el hombre, convirtiendo el descenso en una caída eterna hacia un núcleo de oscuridad y calor que está protegido por miles de kilómetros de niebla amarilla y amoníaco. Lo que vemos desde el espacio como bandas serenas de colores pastel es en realidad una mentira visual que oculta vientos que soplan a 1800 kilómetros por hora en el Ecuador, una velocidad 4 veces mayor que los huracanes más devastadores de la Tierra, creando una atmósfera de violencia supersónica donde las tormentas pueden durar siglos y crecer hasta alcanzar el tamaño de continentes enteros, devorando todo a su paso en un ciclo de turbulencia que nunca descansa y que se alimenta del calor interno que el planeta todavía irradia desde su formación. En el polo norte de Saturno reside uno de los misterios más inquietantes de la física de fluidos, conocido como el hexágono, una tormenta perpetua con forma de 6 lados perfectos que gira sincrónicamente con la rotación del interior del planeta y que es tan grande que dentro de ella cabrían 2 tierras, desafiando nuestra intuición de que los fluidos deben moverse en círculos o espirales y mostrándonos que en las escalas gigantescas la atmósfera puede comportarse como un cristal geométrico rígido impulsado por corrientes en chorro que actúan como barreras invisibles. Este hexágono cambia de color con las estaciones, pasando de un azul profundo a un dorado brillante a medida que la luz solar interactúa con las neblinas fotoquímicas durante el largo año saturnino, que dura casi 30 años terrestres, lo que significa que una sola estación en Saturno dura más de 7 años nuestros, sometiendo al planeta a ciclos de iluminación extremos que afectan la química de su atmósfera y crean un clima alienígena que opera en escalas de tiempo que escapan a la vida humana. Breve, la composición de Saturno es un recordatorio de los orígenes del sistema solar, pues es una cápsula del tiempo hecha del mismo material que la nebulosa primordial, capturando el hidrógeno y el helio que sobraron del nacimiento del Sol y que no pudieron escapar de su pozo gravitatorio inmenso, convirtiendo al planeta en una estrella fallida que nunca tuvo suficiente masa para encender la fusión nuclear, pero que brilla en el infrarrojo con el calor de su propia contracción gravitatoria. A medida que descendemos por las capas de nubes, el hidrógeno gas se comprime hasta convertirse en líquido y más abajo, bajo presiones que superan los millones de atmósferas, se transforma en hidrógeno metálico, una sustancia exótica que se comporta como un metal, conductor de electricidad y que genera el inmenso campo magnético del planeta, creando una magnetosfera que atrapa partículas cargadas y genera auroras espectrales en los polos que bailan en la oscuridad. Ultravioleta invisibles al ojo humano, pero cegadoras para nuestros instrumentos. Se especula que en las profundidades de este océano metálico llueven diamantes creados por la descomposición del metano bajo presiones extremas, cayendo como granizo precioso hacia el núcleo rocoso y de hielo que se esconde en el centro exacto del planeta, una semilla sólida enterrada, bajo miles de kilómetros de fluido hirviendo, que guarda los secretos de la acreción planetaria temprana y que actúa como el ancla de todo el sistema. Pero la verdadera corona de este rey son sus anillos, un sistema complejo y dinámico que se extiende por cientos de miles de kilómetros, pero que tiene un espesor promedio de apenas 10 metros, lo que los hace proporcionalmente más delgados que una hoja de papel de afeitar extendida sobre una ciudad, creando una estructura bidimensional en un universo tridimensional que es un triunfo de la mecánica orbital y de la estética del equilibrio. Estos anillos no son sólidos como parecen desde lejos, sino que están formados por billones de partículas de hielo de agua, que van desde el tamaño de un grano de arena hasta el de una casa flotando de forma independiente, pero colectiva en un río de cristal que fluye alrededor del ecuador del planeta, reflejando la luz del Sol con una eficiencia deslumbrante que hace que Saturno sea uno de los objetos más brillantes del cielo.
El origen de los anillos es una historia de destrucción y tragedia cósmica, pues se cree que son los restos de una antigua luna o de un cometa que se acercó demasiado al planeta cruzando el límite de Rosse, donde la fuerza de gravedad de Saturno superó la fuerza de cohesión del objeto, despedazándolo violentamente y esparciendo sus entrañas en órbita para formar este monumento funerario de hielo que ahora admiramos como una obra de arte. La estructura de los anillos es mantenida por una danza sutil de resonancias gravitatorias con las lunas del planeta y por la acción de pequeñas lunas pastoras, como Pan y Dafne, que orbitan dentro de los huecos de los anillos, limpiando su camino y creando ondas y festones en el material de los anillos, demostrando que la gravedad puede actuar como un artista que esculpe el polvo y el hielo en formas precisas y delicadas. Existen divisiones oscuras en los anillos, como la división de Cassini, que desde la Tierra parecen vacíos absolutos, pero que al ser visitadas por nuestras sondas, revelaron contener material más oscuro y disperso, mostrando que el sistema es mucho más dinámico y sucio de lo que pensábamos y que está en constante evolución, cambiando día a día a medida que las partículas chocan y se rompen y se vuelven a unir en un ciclo de reciclaje continuo. La sombra de los anillos se proyecta sobre el planeta, creando franjas de oscuridad que enfrían la atmósfera debajo y alteran el clima, mientras que la luz reflejada por los anillos ilumina el lado nocturno del planeta con un resplandor fantasmal, creando un entorno visual único en el sistema solar, donde nunca hay verdadera oscuridad en el ecuador y donde el cielo está siempre dominado por ese arco de plata que corta el firmamento en dos. El sonido de Saturno es otro aspecto de su terror sublime, pues las ondas de plasma atrapadas en su campo magnético y las descargas de rayos en su atmósfera generan emisiones de radio, que al ser convertidas a sonido audible, suenan como gritos y silbidos fantasmales que recuerdan a las voces de un coro infernal y que nos llegan a través del vacío, como la canción de una sirena electrónica que advierte a los viajeros del peligro de acercarse demasiado a Saturno. Actúa también como el gran protector y el gran destructor del sistema solar exterior, pues su gravedad, junto con la de Júpiter, ha controlado la migración de asteroides y cometas durante miles de millones de años, actuando a veces como un escudo que desvía impactos potenciales contra la Tierra y otras veces como una onda que lanza proyectiles hacia el interior del sistema, recordándonos que nuestra seguridad depende de la arquitectura de estos gigantes. La misión Cassini-Huygens fue nuestra embajadora en este reino de gigantes, pasando 13 años orbitando el planeta y enviándonos las imágenes más detalladas y conmovedoras que jamás hemos visto, revelando la complejidad de las tormentas y la elegancia de los anillos antes de sacrificarse en una maniobra final llamada el Gran Final, donde la nave se zambulló en la atmósfera para quemarse y convertirse en parte del planeta que tanto había estudiado, evitando contaminar sus lunas con bacterias terrestres. La psicología de observar Saturno es una mezcla de asombro y melancolía, porque su perfección parece sobrenatural y su distancia lo hace inalcanzable, evocando una sensación de soledad cósmica que resuena con nuestra propia búsqueda de significado en el universo, al ver un mundo tan ordenado y bello girando en el vacío indiferente, sin nadie que lo habite para apreciar su magnificencia. Es un planeta que parece estar hecho de sueños y matemáticas, donde las leyes de Kepler se manifiestan de la forma más visible y pura en el movimiento de las partículas de los anillos, que giran más rápido cuanto más cerca están del planeta, y más lento en los bordes exteriores, creando una cizalladura constante que impide que el material se agrupe para formar una nueva luna, condenándolo a permanecer disperso para siempre. La influencia de Saturno en la cultura humana ha sido profunda, asociándolo siempre con la lentitud, el tiempo, la melancolía y el plomo en la alquimia, un símbolo de los límites y de la estructura que rige el destino, siendo el guardián del umbral antes de que se descubrieran los planetas modernos, Urano y Neptuno, marcando durante milenios el fin del universo conocido y el comienzo del abismo infinito. Al mirar sus anillos de canto, estos desaparecen casi por completo, volviéndose invisibles desde la Tierra cada 15 años.
en un evento que desconcertaba a los antiguos y que nos recuerda la fragilidad aparente de esta estructura inmensa que, a pesar de su extensión, es tan tenue que las estrellas distantes pueden verse a través de ella como si fuera un velo de novia cósmico. Se cree que los anillos son efímeros en la escala de tiempo astronómica y que están cayendo lentamente hacia el planeta en forma de lluvia de anillos, desapareciendo en unos 100 millones de años, lo que significa que somos extremadamente afortunados de haber evolucionado justo en el momento en que Saturno luce su corona más espectacular, permitiéndonos ser testigos de una belleza que no durará para siempre. Esta primera parte de nuestro viaje nos deja flotando sobre el ecuador del gigante, suspendidos en la ingravidez de la contemplación, mirando hacia abajo, a las nubes de amoníaco y hacia los lados a la extensión infinita de los anillos, sintiendo la atracción hipnótica de un mundo que no está hecho para la vida tal como la conocemos, sino para la glorificación de la física y la gravedad. Pero Saturno no viaja solo, pues está acompañado por un séquito de lunas que son mundos por derecho propio, cada una con una historia y un misterio que rivalizan con los del planeta padre, desde la niebla naranja de Titán hasta los géiseres de Encélado, lugares donde la posibilidad de vida se esconde en la oscuridad y que exploraremos en la segunda parte de este documental. Nos despedimos por ahora de la visión del planeta completo, con su esfera dorada y sus anillos de plata, girando en el silencio eterno del espacio profundo, llevándonos la certeza de que en el universo existen lugares donde la realidad supera a cualquier fantasía, y donde la materia se organiza para crear espectáculos que no necesitan de ojos humanos para ser sublimes, pero que nos transforman cuando tenemos el coraje de mirarlos. El Señor de los Anillos permanece allí vigilante y eterno en su soledad, girando con la majestuosidad de un dios antiguo, que sabe que es la joya más preciada de la corona solar, esperando pacientemente a que volvamos para desvelar los secretos que esconde en sus lunas heladas y en su corazón de metal líquido. Si los anillos son la corona visible de Saturno, sus lunas son las joyas ocultas que guardan los secretos más profundos y perturbadores del sistema solar exterior, formando un sistema planetario en miniatura que desafía nuestra definición de lo que es un mundo habitable y nos obliga a mirar hacia la oscuridad con nuevos ojos, pues alrededor de este gigante gaseoso orbitan más de 83 satélites confirmados, cada uno con una personalidad geológica única y una historia violenta que contar, convirtiendo el entorno de Saturno en el vecindario más diverso y fascinante que la gravedad ha logrado construir en nuestra esquina de la galaxia. El rey indiscutible de esta corte de hielo y roca es Titán, una luna colosal que supera en tamaño al planeta Mercurio y que es el único satélite en todo el sistema solar que posee una atmósfera densa y sustancial, envolviendo su superficie en una niebla naranja impenetrable que durante décadas frustró a los astrónomos, impidiéndoles ver lo que se escondía debajo de ese manto de nitrógeno y metano, creando un misterio que solo pudo ser resuelto cuando decidimos enviar una sonda suicida para atravesar las nubes y tocar lo desconocido. El descenso de la sonda Huygens en 2005 a través de la atmósfera de Titán fue uno de los momentos más tensos y reveladores de la exploración espacial, pues a medida que la máquina caía frenada por sus paracaídas, sus cámaras nos mostraron un paisaje que resultaba inquietantemente familiar, con cauces de ríos y costas y colinas redondeadas por la erosión, pero esculpidas no por agua y roca silicia, sino por metano líquido y hielo duro como el granito, bajo un cielo de color mandarina que nunca deja pasar la luz directa del sol, sumiendo al mundo en un crepúsculo eterno y tóxico. Lo que encontramos en la superficie de Titán es un espejo distorsionado de la Tierra, una versión criogénica de nuestro propio hogar, donde llueve gas natural licuado y donde los lagos no están llenos de agua, sino de hidrocarburos puros como el etano y el propano, formando mares negros y aceitosos como el Croque Mare, que se agitan con olas lentas, bajo una gravedad débil y una presión atmosférica que es un 50% mayor que la nuestra, permitiendo que un ser humano con alas artificiales pudiera volar con el simple esfuerzo de sus brazos. La química de este mundo es el sueño húmedo de un biólogo exótico, pues la radiación ultravioleta del Sol
rompe las moléculas de metano en la atmósfera superior, creando una lluvia constante de compuestos orgánicos complejos llamados tolinas que cubren la superficie, con dunas de arena plástica y oscura, sugiriendo que los ingredientes para la vida están allí esperando a que algo o alguien los despierte, o quizás indicando que ya existe una vida extraña basada en el metano que respira hidrógeno y come acetileno en un ciclo biológico que no podemos ni imaginar. Pero sí, Titán es el gigante misterioso. Encélado es la pequeña maravilla que cambió todo lo que pensábamos sobre la habitabilidad, pues esta luna diminuta de apenas 500 kilómetros de diámetro es el objeto más brillante y blanco del sistema solar, cubierta de nieve fresca que refleja casi toda la luz que recibe y que esconde bajo su corteza de hielo un secreto cálido y húmedo que la convierte en el lugar más prometedor para encontrar vida tal como la conocemos hoy en día. En el polo sur de Encélado se encuentran las rayas de Tigre, unas fracturas tectónicas profundas y calientes desde donde géiseres inmensos escupen agua salada y compuestos orgánicos al espacio a velocidades supersónicas, creando una pluma de vapor que alimenta el anillo E de Saturno y que nos permite probar el sabor del océano interior sin necesidad de taladrar el hielo, simplemente volando a través del rocío cósmico con nuestros espectrómetros para detectar la sal y la sílice que delatan la interacción entre el agua y la roca caliente. La existencia de este océano global subterráneo, mantenido líquido por la fricción de las mareas gravitatorias de Saturno, implica que en el fondo oscuro de Encélado existen fuentes hidrotermales similares a las de los océanos terrestres, donde la vida pudo haber surgido independientemente de la luz solar, alimentándose de la energía química y del calor del núcleo en un ecosistema aislado que ha perdurado durante millones de años, protegido por kilómetros de hielo blindado. Es sobrecogedor pensar que en este preciso instante, mientras miramos la foto de una pequeña bola blanca flotando en el vacío, podría haber organismos nadando en sus profundidades ajenos al universo exterior, y que la prueba definitiva de que no estamos solos podría estar cayendo sobre nosotros en forma de copos de nieve alienígena expulsados por los volcanes de hielo de una luna que debería estar muerta y congelada, pero que palpita con actividad geológica. Más allá de las dos estrellas principales, el sistema de Saturno está poblado por extrañezas, como Jápeto, la luna de dos caras que tiene un hemisferio blanco como la nieve y otro negro como el carbón, creando un contraste visual violento que desconcertó a Cassini y que se debe a que la luna barre el polvo oscuro de otras lunas exteriores en su viaje orbital, acumulando suciedad en su cara frontal, mientras el hielo migra térmicamente hacia el lado frío, dejando atrás un residuo oscuro que absorbe el calor. Jápeto también posee una de las características más inexplicables del sistema solar, una cordillera ecuatorial perfecta que rodea la luna como la costura de una nuez o de una pelota de tenis, con montañas de 20 kilómetros de altura que desafían la gravedad y cuya formación sigue siendo un enigma para los geólogos planetarios, que debaten si es el remanente de un anillo antiguo que colapsó o el resultado de una rotación rápida en el pasado remoto. Luego está Mimas, la luna que parece la estrella de la muerte debido al inmenso cráter Herschel que domina su superficie, una cicatriz de un impacto tan violento que casi destruyó el satélite por completo, y que si hubiera sido un poco más grande habría reducido a Mimas a un anillo de escombros, pero que milagrosamente sobrevivió para orbitar como un testigo mudo de la violencia del bombardeo intenso tardío. Recientes mediciones de la libración de Mimas sugieren que incluso este mundo aparentemente sólido y muerto podría esconder un océano sigiloso bajo su superficie craterizada, desafiando nuestra comprensión de la generación de calor interno y añadiendo otro candidato a la lista de mundos oceánicos, demostrando que el agua líquida es mucho más común de lo que nos atrevíamos a soñar en las regiones frías del sistema solar. Hiperión es el bufón de la corte, una luna con forma de esponja o de patata irregular que tiene una densidad tan baja que está llena de cavernas vacías y que gira de forma caótica e impredecible, dando tumbos a través de su órbita,
de tal manera que si vivieras en su superficie nunca sabrías cuándo o por dónde saldría el sol ni cuánto duraría el día, convirtiéndola en un mundo de desorientación absoluta. Las lunas pastoras como Pan y Dafne son pequeñas, guardianas que orbitan dentro de los huecos de los anillos, despejando el camino con su gravedad y creando ondas en los bordes del material de los anillos que se elevan como montañas verticales de hielo, proyectando sombras largas. Durante el equinoccio, revelando que la interacción entre lunas y anillos es un baile dinámico y constante. La danza orbital de Llano y Epimeteo es una coreografía única en el cosmos, pues estas dos lunas comparten casi la misma órbita y cada 4 años se acercan la una a la otra, intercambiando posiciones en un vals gravitatorio delicado donde la luna interior alcanza a la exterior y le cede momento angular para que ambas cambien de lugar sin chocar jamás, en un ejemplo sublime de mecánica celeste. Tetis y Dión son mundos de hielo marcados por cañones inmensos como el Ítaca Chasma en Tetis, que recorre 3/4 partes de la circunferencia de la Luna, sugiriendo que en el pasado estos mundos se congelaron y se expandieron, rompiendo su propia corteza como una piel que se ha quedado pequeña para el cuerpo que contiene. Rea. La segunda luna más grande es un mundo gris y craterizado que posee una atmósfera extremadamente tenue de oxígeno y dióxido de carbono creada por la radiación que golpea el hielo de la superficie, recordándonos que incluso en el vacío el entorno es químicamente activo, aunque la presión sea billones de veces menor que en la Tierra. La luna Febe es una intrusa oscura capturada probablemente del cinturón de Kuiper que orbita en dirección retrógrada, es decir, al revés que el resto de lunas mayores, y que actúa como una fuente de contaminación esparciendo polvo oscuro que termina pintando la cara de Jápeto, conectando así el destino de dos mundos, separados por millones de kilómetros. La formación de este sistema de satélites es un rompecabezas que intentamos armar, pues la diversidad de densidades y composiciones sugiere que las lunas no se formaron todas al mismo tiempo ni del mismo material, sino que son el resultado de múltiples generaciones de destrucción y renacimiento, donde lunas antiguas chocaron y se rompieron para formar las que vemos hoy. La misión Dragonfly de la NASA planea enviar un dron nuclear para volar sobre las dunas y los lagos de Titán en la próxima década, saltando de un lugar a otro para estudiar la química prebiótica y buscar signos de vida en el único lugar fuera de la Tierra donde podríamos volar con alas rotatorias en una atmósfera densa, imaginar el cielo desde la superficie de cualquiera de estas lunas. Es un ejercicio de asombro, pues Saturno ocuparía una porción inmensa del firmamento colgando, como una esfera gigante rayada y dorada que ilumina la noche con el brillo de sus anillos, creando un espectáculo visual que haría que nuestra luna llena pareciera una moneda insignificante en comparación. La interacción magnética entre Encélado y Saturno crea una huella auroral brillante en el polo del planeta, conectando la luna con su padre a través de corrientes eléctricas invisibles que fluyen por el vacío como un cordón umbilical energético que nunca se rompe. Al estudiar este sistema nos damos cuenta de que nuestro concepto de zona habitable estaba equivocado y limitado, pues la energía necesaria para la vida no tiene por qué venir de la luz de una estrella, sino que puede surgir de la gravedad y de la química en las profundidades oscuras, ampliando enormemente las posibilidades de encontrar compañeros en el universo. Saturno y sus lunas nos enseñan que la diversidad es la norma y no la excepción, y que la naturaleza tiene una imaginación mucho más vasta que la nuestra, creando mundos de metano y mundos de vapor y mundos de esponja en un solo sistema planetario que funciona como un reloj complejo y hermoso. Nos despedimos de este sistema con la humildad de saber que apenas hemos arañado la superficie de sus misterios y que bajo el hielo de Encélado o en los mares de Titán podría estar esperándonos la respuesta a la pregunta más solitaria de todas, la de si estamos solos en la inmensidad. El viaje termina aquí, pero la fascinación por el sistema de Saturno permanecerá para siempre grabada en la memoria de nuestra especie como el lugar donde la belleza del universo alcanza su máxima expresión y donde la vida tiene sus mejores escondites en la oscuridad. Cerramos los ojos imaginando el sonido del viento en Titán y el rugido de los géiseres en Encélado,
sabiendo que esos mundos siguen ahí girando en el silencio esperando nuestro regreso para contarnos el resto de su historia. Saturno no es solo un planeta, es un destino y una promesa de que lo más extraño y maravilloso todavía está por descubrirse en los confines helados de nuestro propio hogar solar. Llegamos al final de este viaje, no mirando hacia las lunas ni hacia los anillos externos, sino apuntando nuestra mirada hacia el abismo mismo del planeta, donde la atmósfera se espesa hasta convertirse en una tumba para nuestras máquinas y donde guardamos el recuerdo más emotivo de la exploración espacial moderna, marcado por el sacrificio deliberado de la sonda Cassini, que tras 13 años de servicio fiel, recibió la orden final de sumergirse en las nubes de Saturno, para proteger a los mundos oceánicos de una posible contaminación biológica terrestre, convirtiéndose en el primer artefacto humano en fusionarse físicamente con la sustancia del gigante gaseoso. La maniobra conocida como el Gran Final fue una danza de la muerte calculada con precisión matemática, donde la nave pasó 22 veces por el estrecho espacio que separa al planeta de sus anillos, una región de vacío aparente que nunca nadie se había atrevido a cruzar y que resultó ser un lugar de silencio inquietante, donde la única señal era el crepitar del polvo microscópico golpeando las antenas, como una lluvia de balas invisibles, confirmando que el espacio entre Saturno y sus anillos está casi vacío, pero cargado de peligro y de una belleza solitaria que solo pudimos ver una vez antes del final. Durante esos últimos pases, la sonda detectó algo que desafió nuestras teorías sobre el campo magnético del planeta, pues descubrimos que el eje magnético está perfectamente alineado con el eje de rotación con una desviación menor a 0,01 grados, lo cual es físicamente imposible según nuestros modelos de dinamo planetaria, que requieren una inclinación para generar magnetismo. Y sin embargo allí estaba la evidencia diciéndonos que Saturno esconde un mecanismo interno que no comprendemos y que nos obliga a reescribir los libros de texto sobre cómo funcionan los corazones de los gigantes. A medida que la nave se adentraba en la atmósfera superior, luchando contra los vientos supersónicos para mantener su antena, apuntando a la Tierra, nos envió los últimos bits de información sobre la composición química de las nubes, probando el sabor de Saturno por primera vez y revelando una mezcla compleja de moléculas que caen desde los anillos hacia el planeta en una lluvia química que altera la atmósfera y crea una conexión material entre la corona de hielo y el cuerpo de gas, demostrando que el sistema es un organismo interconectado. El momento en que la señal se perdió para siempre en las pantallas de control de la Tierra marcó el fin de una era y dejó al planeta nuevamente en su soledad milenaria, guardando en su interior los átomos vaporizados de la nave que ahora forman parte de su masa para la eternidad, convirtiendo a Saturno en un relicario tecnológico que lleva en sus entrañas la prueba de que una especie curiosa del tercer planeta tuvo la audacia de tocarlo, pero la muerte de la sonda nos dejó con la pregunta más profunda sobre qué hay realmente en el centro de este mundo. Pues los datos de gravedad sugieren que Saturno no tiene un núcleo de roca y hielo sólido y definido como creíamos, sino un núcleo difuso y diluido, donde la roca se mezcla con el hidrógeno metálico, en una sopa primordial que ocupa una gran parte del diámetro del planeta, borrando la frontera entre el centro y el manto y sugiriendo una formación violenta y caótica que agitó las entrañas del mundo mucho antes de que se enfriara. Esta estructura interna difusa podría ser la clave para entender por qué Saturno irradia más del doble de energía de la que recibe del Sol, actuando como una estrella fallida que se enfría lentamente y que genera su propio clima desde abajo, impulsando las tormentas monstruosas que vemos en la superficie, con un calor que proviene de la compresión gravitatoria de su inmensa masa y de la lluvia de helio que se separa del hidrógeno y cae hacia el centro, liberando energía potencial en el proceso. Uno de los misterios más persistentes que intentamos resolver es la duración exacta del día en Saturno, pues al ser un planeta gaseoso sin superficie sólida, no tiene montañas ni cráteres que podamos rastrear para medir su rotación y su campo magnético. Al estar tan alineado no nos da pistas claras, dejándonos con la incertidumbre de no saber con precisión
a qué velocidad gira el rey de los planetas. Aunque las vibraciones en los anillos actúan como sismógrafos gigantes que nos han permitido estimar un día de 10 horas y 33 minutos. La relación entre Saturno y sus anillos es trágica y temporal, pues hemos descubierto que los anillos no son una característica eterna, sino un adorno efímero que está muriendo lentamente ante nuestros ojos, debido a un fenómeno llamado lluvia de anillos, donde la gravedad del planeta atrae a las partículas de hielo cargadas eléctricamente, haciéndolas caer a través de las líneas del campo magnético hacia la atmósfera a una tasa de toneladas por segundo. Este proceso de erosión cósmica significa que en unos 100 millones de años los anillos habrán desaparecido por completo, dejando a Saturno desnudo y similar a sus hermanos Júpiter y Neptuno, lo que nos lleva a la conclusión sobrecogedora de que somos increíblemente afortunados de vivir en el breve instante cósmico en que Saturno luce su gloria, completa coincidiendo nuestra existencia con la ventana de oportunidad para ver el espectáculo más grandioso del sistema solar. Es posible que los anillos que vemos hoy sean los restos de una luna destruida durante la época de los dinosaurios, lo que significaría que las civilizaciones futuras, si es que surgen, mirarán al cielo y verán un Saturno sin anillos, y tendrán que confiar en nuestros registros para creer que alguna vez existió tal maravilla, recordándonos que en el universo nada es permanente y que incluso las estructuras más grandes están sujetas a la decadencia y al cambio. La influencia de Saturno en la historia del sistema solar va mucho más allá de su estética, pues se cree que, junto con Júpiter, participó en una migración planetaria temprana conocida como el Gran Tac, donde ambos gigantes se movieron hacia el interior del sistema solar, limpiando el material y limitando el crecimiento de Marte antes de retroceder a sus posiciones actuales, actuando como los arquitectos gravitatorios que definieron la estructura de nuestro vecindario y permitieron que la Tierra se formara en la zona habitable. Saturno actúa también como un espejo del tiempo profundo, pues su composición atmosférica conserva la proporción original de elementos de la nebulosa solar primitiva, permitiéndonos estudiar los ingredientes exactos que formaron el Sol y los planetas hace 4.500 millones de años, como si estuviéramos leyendo el código genético de nuestro origen escrito en las nubes de amoníaco y metano. Las estaciones en Saturno son ciclos majestuosos que duran más de 7 años terrestres y que provocan cambios dramáticos en el color y la temperatura de los hemisferios, creando sombras largas proyectadas por los anillos que enfrían vastas regiones del planeta y que desaparecen solo durante el equinoccio, cuando el Sol ilumina los anillos de Canto, haciéndolos casi invisibles desde la Tierra y revelando la verdadera esfericidad del gigante. Imagina estar flotando en la cima de las nubes de Saturno, mirando hacia arriba, para ver el arco monumental de los anillos cruzando el cielo de horizonte a horizonte, cortando la luz del Sol tenue y lejana con miles de líneas de sombra fina, creando un espectáculo visual que ninguna cámara ha podido capturar en su totalidad y que solo existe en la retina de nuestra imaginación científica. Desde esa perspectiva, la Tierra no es más que un punto de luz azulado perdido en el resplandor de los anillos, una visión que la sonda Cassini nos regaló en una imagen icónica llamada El Día, que la Tierra sonrió, donde se nos ve a todos nosotros a miles de millones de kilómetros de distancia, protegidos por la sombra de Saturno que bloqueaba el Sol para permitir que la cámara mirara hacia el interior del sistema solar sin quemarse. Esa imagen encierra la filosofía final de Saturno, que es la de la perspectiva y la humildad, pues nos muestra lo pequeños que somos frente a la maquinaria celeste, y como nuestro drama humano es irrelevante para las tormentas hexagonales y las lunas de hielo que seguirán girando mucho después de que hayamos desaparecido, enseñándonos que el universo no está hecho a nuestra medida, pero que tenemos el privilegio de poder comprenderlo. El planeta Saturno ha sido conocido desde la antigüedad como el dios del tiempo Cronos, y esa asociación es extrañamente precisa, pues es un mundo donde el tiempo parece moverse a otro ritmo y donde los procesos de destrucción y creación ocurren en escalas que nos superan, devorando cometas y lunas para mantener su belleza y recordándonos la naturaleza cíclica de la existencia. La posibilidad de vida en las nubes de Saturno es remota, pero no imposible,
pues existen capas en la atmósfera donde la presión y la temperatura son similares a las de la Tierra y donde podrían existir organismos flotantes que vivan su ciclo vital sin tocar nunca una superficie sólida, navegando las corrientes de hidrógeno como medusas atmosféricas en un océano de gas sin fondo. Las futuras misiones a Saturno, que ya se están diseñando, en las mentes de los ingenieros no buscarán solo orbitar, sino entrar y tocar, proponiendo sondas que desciendan con paracaídas o globos, robóticos que naveguen por los cielos eternos, enviando datos hasta que la presión los aplaste, continuando el legado de sacrificio que comenzó con Cassini. Mirar a Saturno a través de un telescopio es una experiencia transformadora que ha convertido a muchos niños en científicos, porque ver los anillos con tus propios ojos elimina la abstracción de las fotos y te conecta directamente con la realidad física de un objeto que parece imposible, flotando en la oscuridad perfecta, con una serenidad que contrasta con la violencia de sus vientos. Es un mundo de contradicciones donde la violencia crea belleza y donde la muerte de las lunas crea anillos de vida, y donde el frío absoluto del espacio se encuentra con el calor infernal del interior, creando una máquina termodinámica de proporciones épicas que funciona con una eficiencia implacable. El color dorado de Saturno es el resultado de una neblina fotoquímica producida por la luz solar actuando sobre el metano, un smog global que envuelve al planeta y que oculta las bandas de nubes más profundas, dándole esa apariencia suave y soñadora que lo diferencia de las bandas agresivas y contrastadas de Júpiter. La gravedad de Saturno es la fuerza que mantiene unido a este imperio de 83 lunas y miles de millones de partículas de anillo, ejerciendo su dominio a través de millones de kilómetros y atrapando a cualquier objeto que se acerque demasiado, obligándolo a servir en su corte o a ser destruido para alimentar su gloria. Al final de este viaje, nos quedamos con la sensación de que Saturno es la obra maestra del sistema solar, un objeto que justifica por sí solo la existencia de la gravedad y la materia, y que nos sirve como un faro de asombro en la noche cósmica, atrayendo nuestra curiosidad y nuestros sueños hacia el exterior. La exploración de Saturno no ha terminado, sino que apenas ha comenzado una pausa larga, donde procesamos los terabytes de datos que nos enviaron nuestras naves mientras el planeta sigue allí, girando indiferente a nuestro análisis, guardando sus secretos más profundos bajo el manto de nubes. Nos despedimos del Señor de los Anillos con una reverencia silenciosa, sabiendo que aunque nunca pisaremos su superficie, su imagen está grabada en la conciencia colectiva de la humanidad como el símbolo definitivo de lo ajeno y lo hermoso. Saturno permanecerá como el guardián del umbral, esperando a que nuestra tecnología avance lo suficiente para volver, y esta vez no para morir en su atmósfera, sino para quedarnos y aprender a vivir a la sombra de los anillos. La historia de Saturno es la historia de la gravedad hecha arte, y nosotros somos los espectadores privilegiados de una función que comenzó hace años y que continuará hasta que el Sol se apague. Aquí cerramos el libro de Saturno por ahora, dejando que el gigante continúe su viaje alrededor del Sol, llevando consigo la memoria de la Cassini y la promesa de nuestro retorno inevitable a las orillas de su luz dorada. Si hemos explorado la superficie de las lunas y la estructura de los anillos, ahora nos corresponde imaginar el siguiente paso en la evolución de nuestra relación con Saturno, que dejará de ser un objeto de estudio pasivo para convertirse en el escenario de la mayor aventura humana, imaginando un futuro donde nuestras naves no solo visiten, sino que se queden ancladas en la atmósfera superior, aprovechando que Saturno posee una gravedad casi idéntica a la de la Tierra en sus capas de nubes medias, lo que permitiría construir ciudades flotantes que navegarían eternamente entre los vientos de amoníaco y el brillo de los anillos en una existencia precaria, pero sublimes, suspendidos sobre un abismo sin fondo y bajo un cielo dominado por arcos de luz que cortarían el horizonte en dos mitades perfectas. La visión de establecer una colonia en Saturno no es una fantasía de ciencia ficción, sino una posibilidad física real basada en la flotabilidad de los hábitats, llenos de aire respirable que actuarían como globos naturales en la atmósfera de hidrógeno, creando un entorno donde los colonos podrían caminar con un peso normal mientras miran por las ventanas hacia un mar de nubes doradas
que se extiende hasta el infinito, ocultando las profundidades violentas, donde la presión aplastaría cualquier estructura conocida, recordándonos que la vida allí sería un acto de equilibrio constante sobre la boca de un monstruo. Gaseoso, el recurso más valioso que Saturno ofrece a una civilización futura. No es solo el espacio, sino el helio 3, UN, isótopo raro en la Tierra, pero abundante en las atmósferas de los gigantes gaseosos, que podría convertirse en el combustible de la fusión nuclear limpia, alimentando a la humanidad durante milenios y convirtiendo a Saturno en la estación de servicio del Sistema Solar Exterior, un puerto estratégico, donde las naves interestelares se abastecerían, antes de lanzarse hacia la oscuridad profunda, utilizando la inmensa gravedad del planeta como una onda final para alcanzar la velocidad de escape galáctica. Pero la verdadera riqueza de este sistema reside en la psicología de quienes vivan allí, pues crecer bajo la luz de los anillos y ver salir a Titán y a Encélado cada noche cambiaría la mente humana para siempre, creando una cultura de adoradores de la geometría y del silencio que verían a la Tierra no como un hogar, sino como un punto azul distante y mitológico perdido en el resplandor del sol interior, desarrollando una identidad saturnina que estaría marcada por la paciencia de las órbitas largas y por la frialdad del vacío circundante. Uno de los fenómenos más extraños que presenciarían estos futuros habitantes son los spokes, o radios fantasma, que aparecen en los anillos. Ve manchas oscuras y efímeras que giran con la magnetosfera y que desafían nuestra comprensión, pues parecen ser levitaciones electrostáticas de polvo microscópico que se elevan sobre el plano de los anillos como fantasmas de una maquinaria invisible, mostrándonos que el sistema es eléctricamente activo y que responde a fuerzas que no son solo gravitatorias en una interacción compleja entre el plasma y el hielo. La minería de los anillos es un tema ético y práctico que inevitablemente surgirá, pues esos billones de toneladas de agua pura y lista para ser bebida o convertida en oxígeno representan una tentación irresistible para cualquier civilización sedienta en el desierto del espacio, aunque la destrucción de una maravilla natural de tal magnitud para obtener recursos plantearía el dilema moral definitivo sobre si tenemos derecho a consumir la belleza del cosmos para asegurar nuestra supervivencia, o si debemos protegerla como un parque nacional sagrado e intocable. Imaginemos las tormentas estacionales conocidas como las grandes manchas blancas que estallan cada 30 años, terrestres cubriendo el planeta entero con nubes de tormenta blanca y violenta generadas por el ascenso de calor acumulado en las profundidades, un evento que transformaría el paisaje tranquilo de las ciudades flotantes en un infierno de turbulencia y rayos 1000 veces más potentes que los terrestres, obligando a las colonias a sumergirse o a huir hacia latitudes polares para sobrevivir a la ira cíclica del gigante. El interior profundo de Saturno sigue siendo el lugar donde la física se encuentra con la fantasía, con la teoría de la lluvia de diamantes, que sugiere que el carbono elemental se cristaliza bajo las presiones extremas del manto, cayendo como granizo de quilates infinitos hacia el núcleo líquido, formando capas de diamante sólido alrededor del centro del planeta, un tesoro inalcanzable que permanecerá enterrado para siempre, protegido por temperaturas que fundirían cualquier máquina y por presiones que convertirían el acero en papel, la conexión mitológica de Saturno con el dios del tiempo. Cronos cobra un nuevo sentido cuando pensamos en la longevidad del planeta, pues mientras los planetas rocosos, como la Tierra, serán engullidos o calcinados cuando el Sol se convierta en gigante roja, Saturno simplemente se calentará y perderá parte de su atmósfera, pero sobrevivirá como un rescoldo brillante en la oscuridad, actuando como el último refugio posible para la vida en un sistema solar moribundo. Dentro de 5.000 millones de años, el hexágono del Polo Norte, con su ojo central y sus vórtices menores, seguirá girando mucho después de que nosotros hayamos desaparecido, manteniendo su forma geométrica perfecta como un símbolo de orden en medio del caos de fluidos, un monumento natural que parece artificial por su precisión y que nos recuerda que las leyes de la física pueden crear estructuras estables a escalas planetarias sin necesidad de una mano constructora. La exploración de las lunas menores ocultas dentro de los anillos como Pan y Atlas
que tienen forma de platillo volante con crestas ecuatoriales acumuladas, revelará la historia dinámica de la acreción, en tiempo real, mostrándonos cómo los mundos nacen del polvo y cómo la gravedad esculpe la materia en formas caprichosas que desafían nuestra expectativa de que todo en el espacio debe ser esférico. La resonancia orbital entre las lunas y los anillos actúa como una sinfonía gravitatoria donde cada objeto tira del otro en un ritmo preciso, manteniendo la estructura del disco y creando divisiones y ondas de densidad que se propagan como surcos en un disco de vinilo cósmico, tocando una música inaudible que mantiene la estabilidad del sistema a través de los iones. Si alguna vez logramos decodificar completamente las emisiones de radio de Saturno, conocidas como la radiación kilométrica de Saturno, podríamos encontrar patrones en el ruido del plasma que nos enseñen sobre la rotación interna del planeta y sobre la interacción del viento solar con la magnetosfera, escuchando el pulso electromagnético de un mundo que vive y respira a su manera energética. La sombra de Saturno que se proyecta sobre los anillos durante el equinoccio es el único momento en que podemos ver las montañas verticales de hielo en los bordes de los anillos, proyectando sombras de kilómetros de largo, revelando que el sistema no es perfectamente plano, sino que tiene una textura tridimensional oculta que solo se muestra cuando la luz incide desde el ángulo correcto en un juego de luces y sombras, que dura apenas unos días cada 15 años. La posibilidad de vida en las lunas heladas, como Encélado y Titán, plantea la cuestión de la contaminación biológica inversa, donde nuestros microbios terrestres podrían colonizar esos mundos y exterminar a la vida nativa, o viceversa, creando un conflicto biológico interplanetario que nos obligará a mantener protocolos de cuarentena estrictos y a tratar a Saturno no como un territorio de conquista, sino como un laboratorio biológico delicado. La belleza de Saturno tiene un poder transformador sobre la conciencia humana, conocido como el efecto de visión general, amplificado, pues ver los anillos con tus propios ojos a través de una ventana de nave espacial destruiría cualquier sentido de egocentrismo nacional o personal, sumergiendo al observador en un estado de reverencia absoluta ante la magnitud de la creación y la insignificancia de nuestras disputas territoriales. El destino final de los anillos es desaparecer cayendo sobre el planeta en una lluvia lenta pero inexorable, lo que nos lleva a valorar el momento presente como un regalo estadístico improbable en la historia del universo, agradeciendo al azar que nos haya permitido evolucionar justo a tiempo para ver la joya del sistema solar en su máximo esplendor antes de que se desvanezca. La comparación con Júpiter es inevitable, pero mientras Júpiter es el rey guerrero y turbulento Saturno es el rey místico y reservado que guarda sus secretos bajo una capa de neblina dorada y que prefiere la elegancia de los anillos a la fuerza bruta de la gravedad masiva, ofreciendo una alternativa estética y filosófica en nuestra comprensión de los gigantes.